La cultura occidental pretenda que ya se extinguió, que no existe, porque es el sumum del conocimiento humano. Entonces yo creo que eso es lo válido de este esfuerzo que hace Carlos Castaneda, y de alguna manera explicaría por qué el conocimiento mandató a Castaneda para que describiera todo su aprendizaje y nos lo presentara después de siglos que estuvo subterráneo en el Anáhuac profundo, ese conocimiento en manos de muy pocos. Muchas gracias. Carlos Castaneda realmente es un misterio en sí mismo. Así se lo propuso, así le enseñaron sus maestros toltecas, don Juan y don Genaro, y él logró borrarse a sí mismo en una neblina confusa y contradictoria. Hay personas que han hecho investigaciones en Cajamarca, su lugar de origen, que han hablado con excompañeros, y hasta yo tuve contacto con una supuesta prima de él. Y mucha gente se quiere subir al escenario con la imagen o el recuerdo de Carlos Castaneda. Yo conozco personas de gran respeto para mí que me platicaron que habían conocido a Carlos Castaneda. Por ejemplo, una que no voy a decir su nombre, pero era un funcionario de mucho respeto. Dice que un día se subió en un vuelo de Monterrey a la Ciudad de México y que su compañero de asiento resultó ser Carlos Castaneda. Bueno, pues los que conocemos realmente la historia, pues sabemos que eso no fue posible, ¿no? Y que lo más seguro, y parece que se ha dado mucho, es que hay muchas personas que, mitómanos o personas que les gusta burlarse de la gente, que se asumen como Carlos Castaneda, y pues a personas que no conocen la obra o personas pues también fantasiosas, pues les cuentan historias y les dicen que ellos son Carlos Castaneda. Sin embargo, yo creo que lo más serio que hay son para mí, desde luego, los relatos que hace José Agustín, que fue traductor de la obra y pues conoció personalmente a Carlos Castaneda, sobre quién era él. Alguna vez platiqué sobre esto con José Agustín, y pues él es una persona que no conoce la Toltecayotl a profundidad, pero sí conoce a Castaneda y conoció desde luego la obra. Él dice que es algo muy interesante, dice que es preferible para él que Carlos Castaneda haya sido un hombre de conocimiento y que todos sus relatos sean verídicos, a que fuera un escritor, porque de ser así, de que haya sido falsa toda la narrativa que Castaneda escribió en sus 13 libros, bueno, pues José Agustín dice que estaríamos frente a uno de los escritores más importantes del mundo, y dice que la obra de Castaneda podría ser como las mil y una noches, así de profunda y de rica. Y una cosa que le llama mucho la atención o le llamó mucho la atención a José Agustín fue el hecho de la solidez, la estructura literaria de la obra. Recuerden que la obra fue escrita en español, luego fue traducida al inglés y después fue traducida nuevamente al español. José Agustín me comenta que una vez le preguntó a Castaneda que qué quería decir el desatino controlado, y Castaneda le dijo que don Juan decía la pendejada, porque cuando un mexicano le preguntan ¿qué estás haciendo? Y dice uno, pues estoy haciendo una pendejada, pero la está haciendo, quiere decir que está haciendo algo que no tiene valor o significado, pero que lo tiene que hacer. Entonces el desatino controlado, realmente don Juan se refería a él como una pendejada. Entonces lo importante, yo creo, de la obra de Carlos Castaneda
es el profundo conocimiento que da desde una óptica totalmente diferente, desde una realidad aparte sobre la vida. Él dice pues que la realidad que uno cree que está ahí solamente, dice que no, que es una cebolla llena de capas de realidades, todas reales y que todas están ahí. Entonces, bueno, lo interesante para mí de Castaneda es que no es lo curioso que pudiera ser o verídico que pudiera ser él como persona, sino el gran aporte que él hace sobre aquellos que estamos en búsqueda del sumum de la Toltecayotl, que no podría explicarse hasta ahorita. Yo no encuentro ninguna explicación para hacer proyectos como el de aquí en Oaxaca de Monte Albán, en el que se tardaron 1350 años en construirlo, en que trajeron piedras de 14 kilómetros de distancia, en el que terracearon sin acero, sin bronce, sin hierro, 4 cerros, y en que construyeron unas espléndidas construcciones que ahí siguen, ¿no? Entonces no puede para mí aceptar, mi criterio no puede aceptar que eso fue para saber cuándo se siembra, o eran palacios o fortalezas o todas esas estupideces que dicen la arqueología occidentalizada, colonizada. Entonces tenemos que saber qué es lo que realmente tenía en el sumum, en el vértice superior del conocimiento, el gran esfuerzo de sabiduría de nuestros antepasados. Y es ahí donde para mí calza la obra de Carlos Castaneda, que aunque él le pregunta a don Juan que si estas enseñanzas que él está recibiendo son las mismas de la época anterior, y él dice que no, que las cosas han cambiado, que el tonal de los tiempos ha cambiado, y que ellos, los nuevos videntes, los nuevos toltecas, están manteniendo pues la esencia del conocimiento, y para mí la esencia del conocimiento es la energía, ¿no? Entonces las enseñanzas que Castaneda recibe son enseñanzas para llegar a su cuerpo energético, para ahorrar energía, y eso es lo importante. Ahora, todo el mundo dice que conoció a Carlos Castaneda, y para no quedarme fuera, pues diré que yo también conocí a Carlos Castaneda justamente cuando presentó un libro en la librería del Fondo de Cultura Económica, que estaba en Parroquia y Avenida Universidad, y esa ocasión yo estuve ahí como 3 horas antes en la librería con 2 amigos, y les dije que tenemos que estar ahí porque eso se iba a llenar de gente, y tal cual, ¿no? Faltando 1 hora, eso ya parecía una estación del metro abarrotada. Ya faltando minutos para la hora fijada, había tanta gente que habían invadido el carril que va de norte a sur a la universidad, y la gente estaba queriendo entrar, pero ya no cabía un alfiler dentro de la librería, y recordarán que las puertas eran de cristal completamente, y la gente empujaba y gritaba que abrieran. Entonces estábamos a punto de una catástrofe. Yo desde el principio con mis amigos me ubiqué a 1 metro donde habían puesto el micrófono para la conferencia, y de una puerta falsa de madera que estaba al lado de donde estaba el micrófono, apareció Carlos Castaneda, sí, justamente como lo describen, con su traje de esos brillosos de tela delgada, sintética, su portafolio, tal como lo describen, cacarizo, moreno, de cabello chino, sí, de baja estatura, pero muy fornido, ¿no? Muy fornido. Tenía un cuerpo muy fuerte, no de levantador de pesas, fisicoculturista, sino se sentía un cuerpo totalmente fuerte, se sentía la energía de su cuerpo. Y este señor Castaneda nos engañó a todos los que estábamos ahí, nos dijo que iba a decir que se iba a suspender la presentación, y que por favor se saliera la gente,
y que él en media hora regresaba, pero que no les dijeran a los de afuera para que se fueran. Y se volvió a salir por donde entró y dicho y hecho, nos engañó a todos los que estábamos ahí. Me acuerdo que ya cuando estábamos saliendo me dice uno de mis amigos, oye, pues vamos a esperarlo. No, le dije, ya nos engañó este cuate, es un nahual. Y efectivamente, pues ya nunca más regresó Carlos Castaneda a esa librería. Entonces, bueno, yo creo que sí era Carlos Castaneda por dos cosas, porque el Fondo de Cultura Económica no iba a presentar a un falso Castaneda, y por otra parte, pues yo vi una de sus brujerías frente a mis ojos y fui víctima de ellas. Nos engañó como a chinos cochinos y pasó inadvertido y logró su cometido en medio de una multitud que, de no haber sido manejada como fue, mínimo la gente, además del percance que hubiera tenido la ruptura de las puertas y los cristales de la librería, pues seguramente hubiera habido un saqueo de la librería, ¿no? Entonces fue verdaderamente un acto de magia que se destrabara esa situación y que Castaneda se saliera por la suya. Y bueno, también podríamos decir que hay otras personas que yo conozco que me parece que sí conocieron a Castaneda, me parece serias, y más o menos coincide con lo mismo. O sea, yo creo que hacer culto de la personalidad, de si era así o era asado, es simplemente algo verdaderamente que no tiene sentido. Lo importante es el conocimiento y dentro del conocimiento los límites que debe uno tener acerca del conocimiento, porque el problema de la obra de Castaneda es que mucha gente la ha leído y con 2, 3 libros sin un orden se creen guerreros, se creen que hacen marchas de poder, se creen que se pueden enterrar, y hay una serie de chamanes de plástico, ¿verdad?, que se dicen discípulos de Carlos Castaneda y que engañan a la gente diciéndole que los va a volver guerreros. Entonces yo creo que lo importante de esa obra es un testimonio de las posibilidades del conocimiento de la civilización de la náhuatl, y que bueno, de alguna manera permanece presente, igual que el conocimiento de las civilizaciones de China, de India, de Mesopotamia. Cada una de las 6 civilizaciones madre en las que se empezó el gran desarrollo, la gran plenitud humana: Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el náhuatl, son centros generadores de sabiduría en la parte material para asegurar, garantizar la vida material, y a la vez tienen siempre propuestas, caminos de trascendencia y un grupo de ideas o instituciones que mantienen una sabiduría perenne de manera siempre disponible. Y es el caso de nosotros, los anahuacas, que la civilización de la náhuatl tiene a Quetzalcóatl como su símbolo. Y Quetzalcóatl no es una persona desde nuestro punto de vista, no es un ser físico, un ser humano físico. Quetzalcóatl es un símbolo arquetípico del objetivo fundamental de la Toltecayotl. Así vemos entonces que los abuelos definían la filosofía a partir de usar al Quetzal como símbolo del espíritu, porque es bellísimo esa ave y se eleva hacia el cielo. Y del ombligo para abajo estaba representado por el Coatl, que es la serpiente que repta sobre la materia, el mundo material. De modo que Quetzalcóatl es una figura filosófica del anáhuac que implica el desafío que tenemos que tener los seres humanos entre equilibrar nuestro ser espiritual, equilibrarlo con nuestro ser material. Y cuando uno encarna esta sabiduría de tener
el mismo apego y desarrollo tanto del espíritu como de la materia, es lo que nos permite entender por qué nuestros ancestros le llamaban a la Toltecayot, que era la línea de pensamiento, la sabiduría milenaria de los toltecas. ¿Quiénes eran los toltecas? Eran hombres y mujeres de conocimiento que habían llegado al máximo nivel de la Toltecayot, así como en el mundo moderno actual existe una licenciatura, una maestría y un doctorado, y hasta postdoctorados. Bueno, pues eso es lo que representaban para nuestros abuelos los toltecas. Los toltecas eran personas que ya estaban muy allá del mundo material y que se dedicaban con afán y esmero sistemático, preciso, a investigar y utilizar no solamente la mecánica celeste como fuente de sabiduría, en tal que para nuestros abuelos decían que lo que es arriba es abajo. Entonces esta capacidad de entender el cosmos, su exactitud, su transparencia y a todos abierta, entonces eso le llamaron una base fundamental de su filosofía ancestral. Y la otra parte está sustentada en el mundo material a partir de desarrollar los sistemas de alimentación, salud, educación y organización. Y a partir de ello, entonces los toltecas, ya que está asegurada la vida, la supervivencia de la vida material, entonces ofrecen la alternativa de la trascendencia, ya no de la existencia, sino de la trascendencia de la vida. Los abuelos descubrieron que todo es energía, que nosotros somos un toroide de energía y que el mundo se puede apreciar como lo vemos, como hemos aprendido a mirar el mundo de acuerdo a la cultura en la que nacimos, pero que existe otra forma diferente, que es vernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea como energía. Y ese es el gran aporte de nuestra civilización, aunque cabe decir que en general todas las civilizaciones ancestrales pues han seguido este mismo camino. No en vano por eso todas hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo, pasando más allá de la visión de los eurocéntricos hispanistas que dicen que hicieron las pirámides, las zonas arqueológicas, para saber cuándo se debía de sembrar, o para hacer sacrificios humanos, o para hacer tianguis, o también los usaban, dicen estas personas, centros en el cual se hacían ceremonias y ninguna de esas cosas es verdaderamente cierta. Ha sido desde hace 500 años en su día la corona española y después el Vaticano se han dedicado a presentar a nuestra civilización madre como pueblos salvajes, caníbales, guerreros, y que la invasión vino a liberar a estos pueblos de los terribles aztecas. Bueno, eso es totalmente falso. El punto está en que la sabiduría ancestral de los toltecas se conoce como Toltecayot, y personajes como el doctor Miguel León Portilla al respecto dicen que Toltecayot es los conocimientos y las instituciones más importantes de la cultura, ellos dicen tolteca. Como digo, nosotros no creemos que exista una cultura tolteca, una etnia. Existe Teotihuacán y se habla de la cultura teotihuacana, pero ahí se hablaban de todas las lenguas y sobre todo llegaron a establecer el náhuatl, que el náhuatl quiere decir hablar claro, como una lengua que pudiera permitir que todos los pueblos pudieran entenderse a partir de hablar una sola lengua, que en este caso era el náhuatl, y desde luego sin dejar sus lenguas madre, ¿no? Entonces aquí la idea es de que no existió un pensamiento filosófico
no existió una corriente de conocimiento y menos de investigación. Pero lo cierto es que nuestros abuelos, pues por sus hechos se les conoce de otra manera. Y cuando me refiero a sus hechos, pues todo lo que les han dado a la humanidad, ¿no? Los abuelos les dieron el chocolate, el maíz, muchos productos, 42 productos que la Anáhuac ha ofrecido al mundo, pero también les ofrecieron una visión muy especial de cómo vivir en plenitud. Una civilización que no tenía moneda, que no tenía propiedad privada, que por siglos la gente iba a la escuela, que no eran guerreros, las mismas armas que recibieron de la época de las cavernas, con esas mismas se defendieron de la agresión de los invasores castellanos. Entonces, la Toltecayot es la jalea real del conocimiento que busca, en principio, en sus primeros 4 niveles, busca que el ser humano sea autosuficiente y garantice la vida de la comunidad. Y en segundo lugar, se pretende que la Toltecayot también permita la trascendencia de la existencia a partir de 3 niveles, que uno es el nivel de la conciencia de que todos somos uno solo, de que no tenemos pasado, sino todo es presente, y que entonces nuestros difuntos y nuestros ancestros, entendiendo por difuntos aquellos seres que conocimos físicamente, y por esos serían los difuntos, y los abuelos que nos dejan toda esa tradición, toda esa sabiduría, todas esas construcciones, son nuestros ancestros. Aunque no los conocimos físicamente, sí tenemos de ellos su gran legado cultural. Y en ese sentido, entonces, la civilización de la Anáhuac tiene un campo de conocimiento que se conoce como Toltecayot, y llega a satisfacer las necesidades materiales, pero también las necesidades espirituales de trascendencia de la existencia. Ese es el punto más importante, y cada civilización antigua del mundo también tenía tiene su propia Toltecayot. No se puede pensar en un pueblo, en una civilización, si no se conoce su estructura filosófica. Es tanto como creer que los mamíferos no necesitan de esqueleto. El esqueleto es partícipe de la existencia de los mamíferos, de nosotros mismos, que nos permite estructurar una organización que llamamos cuerpo humano. De la misma manera, nuestros ancestros lograron tener una estructura de pensamiento filosófica y de sabiduría que les permitía buscar la trascendencia de su existencia. Muchas gracias. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.